Historia de Jabobo. Tomo 2. Volumen 2. Segundo libro de los Reyes de Jabobo. Capítulo 11. El período de entreguerras. Así, entre 1919 y 1939 se desarrolló el funesto período de entreguerras en el mundo, aquel que iba desde el fin de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Los vencidos de la Gran Guerra se hallaban exhaustos y arruinados, y los vencedores agotados y empobrecidos. El mundo entero, sobre todo Jabobo y sus aliados, se hallaban tan afectados por la contienda que no deseaban nunca más tener que verse obligadas a participar en un nuevo conflicto mundial. Pero eso cambiaría al estallar la Segunda Guerra Mundial. El período de entreguerras se caracterizó por la generalización inicial de los sistemas democráticos en Europa. Sin embargo, desde mediados de los años 20 del siglo XX de la era cristiana, muchos países europeos entraron en crisis e implantaron dictaduras como forma de gobierno. Con los tratados establecidos en la Paz de París, se puso fin a la Primera Guerra Mundial y aparecieron nuevos estados en Europa. Los gobiernos parlamentarios que se establecieron en ellos imitaban a los que ya había en Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, y se formulaban en base a regímenes democráticos. Así, estos nuevos sistemas de gobierno comenzaron a reconocer los derechos individuales fundamentales del ciudadano. Aprobaron las elecciones libres, el sufragio universal, la igualdad ante la ley y la libertad sindical. Por otro lado, el sufragio femenino iba ganando fuerza. En contraste a esto, hubo corrientes ideológicas políticas que cuestionaron la democracia, como el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, y además defendían una ideología nacionalista como miembros de la extrema derecha que eran. Por su parte, en la extrema izquierda se quería seguir el modelo propugnado por la Revolución Rusa, que propugnaba la dictadura del proletariado. Por este motivo aparecieron partidos comunistas que se originaron en el seno de los partidos socialistas, debilitando en consecuencia a la izquierda marxista y al movimiento obrero. De esta manera, el comunismo se convirtió en una alternativa obrera más. Tras la Primera Guerra Mundial, los sistemas democráticos establecidos empezaron a quebrarse muy pronto. En 1922, Mussolini consiguió el poder en Italia instaurando el fascismo y uniéndose más tarde con la Alemania nazi en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. En 1923 subió al poder en España el general militar Miguel Primo de Rivera con el consentimiento del monarca español Alfonso XIII. También comenzaron a establecerse dictaduras similares en Portugal, Polonia, Yugoslavia, Estonia, Letonia, Rumanía, Bulgaria y Grecia. Pero la más destacada de todas fue la de la Alemania nazi. Japón, por su parte, se alzaba como una potencia no democrática en el continente asiático. Los regímenes democráticos solo perduraron en Europa occidental, como en Gran Bretaña, Francia, Holanda y Bélgica, y también en Europa septentrional, como en Suecia, Dinamarca y Noruega. En el resto del mundo, entre las potencias democráticas figuraban Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, así como en Jabobo. En Jabobo, el régimen establecido era una monarquía democrática al estilo que fundó el rey Javier I siglos atrás. Tras la Gran Guerra, se dieron en Jabobo todos los cambios económicos y sociales ocurridos en Inglaterra, pero la política se mantuvo inalterada. Los efectos económicos adversos que surgieron como consecuencia de los tratados de la Paz de París y de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929 propiciaron enormes inestabilidades políticas y caos económico en las potencias democráticas occidentales,
como sucedió en Francia, a pesar de que en los primeros años que le siguieron a la Primera Guerra Mundial, la economía nacional había experimentado una rápida mejoría y sus ciudadanos estaban eufóricos con la victoria obtenida. En Francia surgieron asociaciones antidemocráticas como la Acción Francesa, que contribuyó al aumento de la tensión entre los demócratas y los autoritarios, llegando casi a provocar una guerra civil. La extrema derecha provocó inestabilidades, lo que llevó a la izquierda francesa y a los partidos centrales a agruparse en el Frente Popular Francés en una alianza antifascista. Republicanos radicales, socialistas y comunistas se unieron. El Frente Popular Francés logró la victoria en las elecciones de 1936 y el socialista Léon Blum fue nombrado jefe de gobierno. A pesar de esto, dicha alianza se disolvió 2 años después, dejando una relativa estabilidad política al inicio de la Segunda Guerra Mundial. En Gran Bretaña se produjo por aquellos años crisis en el empleo y cambios constantes en el sistema de partidos. El atraso de la industria británica con respecto a otras a nivel mundial provocó un considerable aumento del paro, que se agravó por los efectos de la Gran Depresión económica originada por la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. A esto se le añadían las medidas moderadas y poco firmes aplicadas a la economía que resultaban de las negociaciones establecidas entre el movimiento obrero y sus respectivas asociaciones sindicales. Además, hay que añadir que el sistema democrático británico carecía en su parlamento de partidos de extrema derecha e izquierda, por lo que sus medidas políticas y económicas siempre resultaban ser moderadas y no extremas. La creciente importancia del Partido Laborista, de ideología socialista, hizo que las peticiones fueran moderadas y las demandas de los trabajadores también fueran moderadas. Allí el enfrentamiento político fue pacífico entre conservadores y laboristas. Los británicos tuvieron que hacer frente al problema ocurrido en Irlanda, por el cual, por medio de independentistas que utilizaban la fuerza contra los ocupantes británicos, consiguieron que en 1921, por el uso del ejército republicano irlandés, se acabara reconociendo el Estado Libre de Irlanda, pero se mantuvo el Ulster, Irlanda del Norte, dentro del control británico. Por su parte, en Estados Unidos se dio entre 1920 y 1933 un período de conservadurismo político, aislamiento internacional y desarrollo económico que se vio truncado por la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929. El conservadurismo se vio reflejado por la Ley Seca, vigente entre 1919 y 1933, por la cual se prohibía el consumo de alcohol. Se persiguió al movimiento obrero y las asociaciones de izquierda. El aislamiento internacional de Estados Unidos se vio con claridad al negarse a ratificar los tratados de la Paz de París y al no adherirse a la Sociedad de Naciones. A pesar de ello, su victoria obtenida en la Gran Guerra la convirtió en una potencia económica mundial. Los años 20 para Estados Unidos, Gran Bretaña y Jabobo fueron exponente principal del consumismo, pero la crisis económica de 1929 provocó que los estadounidenses principalmente cambiaran de rumbo político hacia un objetivo progresista, y el presidente que llevaría a cabo este impresionante objetivo fue Franklin Delano Roosevelt, quien ganó las elecciones para el cargo en 1933. A Jabobo también le afectó la crisis económica de 1929, y para su recuperación siguió el mismo modelo seguido por Estados Unidos, quien para entonces llegó a ser un aliado, tras el ingreso de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en 1917. Ahora bien, aunque el imperio de Jabobo era aliado del Imperio Británico y de Estados Unidos para cuando acabó la Gran Guerra, y de hecho hasta ingresó en la Sociedad de Naciones,
Para 1919, el panorama político internacional era el siguiente. Jabobo continuó manteniendo su alianza con Estados Unidos y Gran Bretaña, pero era simplemente una alianza política como cualquier otra de las que se producen en el mundo entre las diferentes naciones. Pero en cuanto a Gran Bretaña y Estados Unidos, ambas potencias estrecharon lazos políticos y diplomáticos en una alianza muy especial desde el mes de abril de 1917, momento en el que Estados Unidos ingresó en la participación de la Primera Guerra Mundial. En adelante, una alianza de cooperación militar, económica, política y social indisoluble, dando paso así al imperio angloamericano. Ambas potencias vencedoras del conflicto mundial, cuya única justificación para el desarrollo de tan tremenda carnicería era ver qué potencia se hacía con el poder mundial como una primera potencia hegemónica y así dominar el planeta, actuarían como una sola superpotencia y nación desde 1917 en adelante en cumplimiento de lo que está escrito en el Apocalipsis. Y vi otra bestia salvaje que ascendía de la tierra y tenía 2 cuernos como un cordero, pero empezó a hablar como un dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia salvaje a su vista, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia salvaje cuyo golpe de muerte fue sanado. Y ejecuta grandes señales, de modo que hasta hace bajar fuego del cielo a la tierra a vista de la humanidad. Y extravía a los que moran en la tierra, a causa de las señales que se le concedió ejecutar a vista de la bestia salvaje, mientras dice a los que moran en la tierra que hagan una imagen a la bestia salvaje que tuvo el golpe de espada y sin embargo revivió. Y se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia salvaje, de modo que la imagen de la bestia salvaje tanto hablara como hiciera que se matara a todos los que no adoraran de manera alguna a la imagen de la bestia salvaje. Y pone bajo obligación a todas las personas, los pequeños y los grandes, y los ricos y los pobres, y los libres y los esclavos, para que a éstas se dé una marca en su mano derecha o sobre su frente, y para que nadie pueda comprar o vender, salvo la persona que tenga la marca, el nombre de la bestia salvaje o el número de su nombre. Aquí es donde entra la sabiduría. El que tenga inteligencia, calcule el número de la bestia salvaje, porque es número de hombre, y su número es 666. La imagen de la bestia salvaje corresponde a la Sociedad de Naciones, que más tarde pasó a ser la Organización de Naciones Unidas. Esta actuaría como una nación soberana que obligaría a la humanidad a sujetarse a sus propios sistemas gubernamentales. Esto sucedió cuando el golpe de muerte fue sanado, o sea, cuando el mundo bestial de Satanás se recuperó del golpe de la Gran Guerra, sin importar en dónde vivieran, sancionando y castigando a toda nación o pueblo que no acatara su dirección y mandato. Y esta organización fue creada a instancias del Imperio Angloamericano como instrumento, aparentemente para la paz mundial, y establecer un nuevo orden mundial de ley y respeto a los gobiernos locales a la semejanza de sus 2 cuernos como un cordero. Y mientras tanto, el Imperio Angloamericano ejerce toda la autoridad de Satanás el Diablo, el gran dragón, sobre la humanidad. Este obligaría a las naciones a obedecer a la Sociedad de Naciones y a su sucesora, la Organización de Naciones Unidas, así como a sus gobiernos locales, intimidando a la gente de la tierra con su inmenso poderío militar y sus victorias bélicas, como la obtenida en la Gran Guerra, so pena de castigarlas privándolas de todo derecho a comprar o vender o amenazándolas con la guerra sin importar su condición social o racial, fuese pobre o rica, libre o esclava, grande o pequeño en el mundo de la humanidad. Pues bien,
La solución a la Gran Depresión económica, iniciada en 1929, fue ofrecida por la administración de gobierno de Franklin Delano Roosevelt, presidente demócrata de Estados Unidos, conocida por el nombre New Deal. Para tomar sabias decisiones que dieran solución a la gran crisis económica, el presidente se rodeó de técnicos jóvenes de la Universidad Harvard-Columbia. Algunos de estos jóvenes estaban ideológicamente en contra de la tradición liberal del capitalismo. Unos eran partidarios de inyectar dinero en el sistema para estimular la demanda, y otros creían en la necesidad de planificar el mercado e intervenir en la economía a fin de regularizarla. Roosevelt escogió detalles e ideas de ambas posturas para ensamblar todo un paquete legal de decretos que comenzaran a estimular el desarrollo de la economía, y estos eran sus principales objetivos: devaluar el dólar, aumentar el control del Estado sobre la banca, articular un sistema de seguros que protegieran los ahorros monetarios de la gente modesta, intervenir en la agricultura, estableciendo créditos a bajo interés para los campesinos, estimular la reducción de la producción agrícola mediante indemnizaciones con el objetivo de mantener elevados los precios y así devolver el poder adquisitivo a los granjeros, e intervenir en la política industrial tratando de establecer códigos de competencia leal para la regulación de los precios y la producción. Por otro lado, la National Industrial Recovery Act reguló el horario laboral reduciéndolo a una media de entre 35 y 40 horas laborales en la semana. También estableció un salario mínimo y obligó a las empresas a negociar sus términos de contrato con los obreros a través de los sindicatos. En 1935, la Social Security Act creó un sistema de seguro de paro, vejez e invalidez. El Estado luchó contra el desempleo y el paro financiando gigantescas obras públicas de utilidad a fin de crear puestos de trabajo para la gente. Esto provocó importantes aumentos del gasto público, elevando así el déficit en el programa presupuestario del Estado. Una de tales gigantescas obras de construcción fue la creación del Tennessee Valley Authority, una ambiciosa regulación del caudal del río Tennessee en una de las zonas más deprimidas por la crisis económica. El gasto público y la renovada confianza en la salud de las instituciones del país crearon una lenta, gradual y parcial recuperación. A mediados de 1937, sin embargo, se produjo un retroceso en la actividad de los negocios cuando disminuyó el gasto público del Estado. La crisis económica golpeó con especial dureza a los países que no se rearmaron militarmente al acabar la Primera Guerra Mundial, como le sucedió a Estados Unidos, donde el paro llegó a ascender a más de 10 millones de desempleados, cifra que no se redujo ni con el gasto en obras públicas. Esto hacía inevitable que el rearme se convirtiera en el único soporte seguro de la prosperidad económica, pues hasta la industria armamentística condicionaba la venta de materias primas. Los metales subían de precio en el mercado mundial y en consecuencia descendían los productos alimenticios. Como en 1937 comenzó nuevamente a desarrollarse en Estados Unidos una tendencia a aumentar la superproducción industrial, la amenaza de una nueva crisis económica volvía a hacerse muy real. Pero con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, aquella amenaza desapareció ante el disparo en la gran demanda industrial que provocaban las necesidades propias de la guerra. Ahora bien, sucedió que en Rusia, a comienzos del siglo XX de la era cristiana, era una de las grandes potencias mundiales, con una población superior a los 150 millones de habitantes y con una extensión de 22 millones de kilómetros cuadrados.